Vamos a hablar entonces, bueno, vuelvo a retomar lo que es el buyer persona como tal. ¿Y qué es el buyer persona? Me van a preguntar ustedes. El buyer persona es la representación ficticia de mi segmento de cliente. Es la representación ficticia de mi segmento de cliente. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado mucho lo que es la segmentación del mercado, ¿cierto? La segmentación del mercado es la definición a quién yo le voy a vender mi producto o ese público objetivo al cual yo quiero llegar y empezar a vender como tal o comercializar mi producto, mi servicio. ¿Listo? El buyer persona hace representación a ese público objetivo, pero de una forma un poco más específica y no vamos a hablar como tal de un público, sino de una persona objetivo. Y se puede definir también como el avatar que yo quiero que represente como tal mi público objetivo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con lo que acabo de decir? Los escucho, de pronto no es claro. Coméntenme, chicos. Claro, no es claro. Bueno, entonces, el buyer personas son representaciones ficticias generalmente de los clientes ideales y ayudan un poco más el cliente y pues que es en realidad lo que nosotros queremos empezar a realizar con el buyer persona. Más adelante nosotros cuando entremos al módulo de fundamentos de marketing digital, vamos a conocer algo que se llama como el embudo de ventas. Y el embudo de ventas, allí vamos a entender por qué es tan importante nosotros definir lo que es nuestro segmento de cliente, nuestro buyer persona como tal y esa relación con el cliente que es tan importante para poder nosotros poder tener como ese acercamiento y que ellos son la parte fundamental de nuestro emprendimiento como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear un buyer persona? ¿Cómo nosotros podríamos crear un buyer persona? Investigando previamente, ¿listo? Por ejemplo, las personas que ya tienen... muchas gracias, muchas gracias. Las personas que ya tienen como tal y que han arrancado sus primeras ventas, a raíz de eso, pueden ir conociendo un poco más el tipo de persona que generalmente le compra. Por ejemplo, si yo tengo una tienda de postres, yo digo, la persona que a mí por lo general me compra son, no sé, adolescentes de estas edades y tienen estas características en específico y esto podría ser lo que me lleve a mí a formar como tal ese cliente ficticio. ¿Listo? El buyer persona se crea investigando toda la información que se pueda tener al alcance sobre los clientes y los clientes potenciales. Los clientes son personas que ya me han comprado y clientes potenciales son las personas que podrían comprarme y que tienen ese potencial para hacerlo. Entonces, por ejemplo, antiguamente se hacía mucho haciendo uso de las encuestas y las entrevistas, pero en este momento, por ejemplo, la captación del cliente funciona diferente. Funciona a través, por ejemplo, de las landing page. Las landing page se conocen como esas páginas de aterrizaje donde yo le doy al cliente algo a cambio, por ejemplo, de los datos personales de él. Eso es una estrategia de marketing. Y, por ejemplo, esos datos más adelante yo los puedo utilizar en unas campañas de mercado. Listo, chicos, qué pena. Entonces, los buyer personas se crean investigando previamente. Si nosotros hemos tenido alguna tal, vuelvo y repito, esas ventas que hemos hecho nos sirven para hacer esa investigación y para posteriormente ir a construir mi buyer o mi cliente ficticio. Algunas estrategias que funcionan en este momento, 2021, la que más funciona es la captura de los datos a través de los
la captura de los datos de los clientes a través de los formularios. Entonces, por ejemplo, esos formularios donde se encuentran en las landing page. Cuando entremos a ver marketing digital, van a comprender un poquito más el término de landing page o página de aterrizaje, que en esencia es tener una página. Yo en esa página le digo al cliente, por ejemplo, si yo oferto, si yo vendo postres, un ejemplo, yo les digo, les voy a regalar un libro gratis de recetas y a cambio de eso, pues para yo poderles hacer entrega de ese libro, denme sus datos y a través de un correo electrónico o ahí mismo, cuando la persona debe enviar los datos, esa datos me va a quedar a mí y al cliente pues le va a llegar su libro. Esa es una estrategia que se utiliza mucho para hacer esa captura de los datos y de los clientes que posteriormente tendríamos que ir a estudiar para mirar si es un cliente potencial. ¿Listo? Eso me ayuda también a construir mi segmento de mercado como tal. Cuando ya las personas me han cerrado ventas como tal, pues ir a investigar, por ejemplo, cuáles son las redes sociales que sus clientes más utilizan, cuáles son las redes sociales que los clientes más utilizan, a través de qué medios es que más se comunican, en especial qué hace un cliente que lo vuelve mi buyer persona. ¿Listo? No sé si hayan dudas frente a lo que estoy diciendo, chicos, me comentan si tienen alguna pregunta. ¿Alguna opinión? Mildred, una sí, inquietud. ¿De dónde surge, o sea, la base de datos como tal, esa información, quién me la provee o yo cómo la obtengo? Esas bases de datos, miren chicos, a veces cuando nosotros estamos trabajando con toda esta parte, muy probablemente haya gente que me vaya a vender bases de datos. Y yo digo, bueno, esa base de datos me puede funcionar a mí, estrategias de marketing. Yo esas bases que son vendidas no las recomiendo porque no son segmentadas, son bases de datos que puede venir cualquier cantidad de datos, pueden ser reales, pueden ser falsos y no viene segmentada. La idea cuando nosotros empezamos a trabajar con las estrategias de marketing es día tenemos nuestro negocio, empezamos a implementar nuestra idea de negocio, empezar a segmentar, a decir, mi cliente objetivo va a ser este y este, porque por lo general uno dice, yo le voy a vender este producto a todo el mundo, pero no es así. No siempre es para... Entonces, supongamos calzado. Nosotros vendemos calzado, pero el calzado también tiene su segmentación. Entonces, de eso se trata. Desde que el primer día que nosotros tengamos, desde el primer día que nosotros tengamos como tal esa idea de negocio, empecemos a segmentar. ¿Dónde nosotros empezamos a plasmar esa segmentación? En el modelo de negocio. Si ustedes sí se acuerdan del segmento del cliente, y nosotros decíamos, yo quiero que el cliente, por ejemplo, si yo vendo o comercializo productos digitales, necesito sí o sí que si yo voy a comercializar productos digitales, que la persona que me lo compre tenga una cercanía súper buena con las tecnologías, porque yo puedo vender un libro virtual o un podcast, o yo puedo vender cursos virtuales, pero mi segmento de clientes no va a ser para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene esa cercanía con la tecnología. Entonces, viniendo como ese tipo de cosas a partir de mi idea de negocio, desde el principio. Listo. Si ya he tenido algunas ventas, si yo ya he tenido algunas ventas, yo voy a decir, por eso chicos es tan importante cuando nosotros hacemos las ventas en captura de la información. Por ejemplo, si yo a Julanita Pérez le vendí un par de zapatos, yo voy a capturar la información de Julanita, por ejemplo, el correo electrónico y las redes sociales. Súper chévere que yo te diga, ve Julanita, dame tus redes sociales o agrégame a tus redes para mirar más o menos yo cómo se comporta Julanita en las redes sociales. Entonces, a mí me compró Julanita, me compró Sarita, bueno, tantas personas como quieran me han comprado. La idea es que esas yo no las olvide y yo las agregue a mis fuentes de contacto. Es decir, por ejemplo, que es tan importante las redes sociales, que yo la agregue a Instagram, que yo la agregue a Facebook, que yo coja su WhatsApp y la agregue. Listo, que no me quede como un contacto allí, sino que me quede, que me quede agregada en mi base de datos de clientes.
y yo empezar a categorizar esos clientes. Por ejemplo, en WhatsApp Business existen unas etiquetas. Esas etiquetas me sirven para yo empezar a categorizar el cliente. Entonces, si es un cliente de una primera venta, si es un cliente de una primera venta, yo llego y le pongo una etiqueta, le digo, cliente nuevo. Y cuando el cliente es nuevo, pues es donde más seguimiento debe tener, porque yo debo empezar a investigar esas características en específico que tiene ese cliente que lo puede convertir en mi buyer persona. Entonces, Julanita me compró, Sarita me compró, Juana me compró, y yo miro, por ejemplo, tienen en común que son personas, no sé, entre los 25 y los 35 años. Entonces ahí yo empiezo a definir, por ejemplo, el sexo de mi cliente potencial o de mi buyer persona va a ser mujer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que me han comprado son mujeres. La edad. La ocupación. Eso, la ocupación. Listo. Antes, hace como un mes, había una herramienta muy buena que, por ejemplo, me permitía a mí hacer esa segmentación al máximo, que era la audiencia de Facebook, perdón. En este momento no está funcionando así. La segmentación se puede hacer allí, pero ya no me la muestra como antes. Esa WhatsApp, ¿qué es la que usted dice en este momento de la etiqueta? WhatsApp Business. WhatsApp Business tiene unas etiquetas. Si tú te vas a las herramientas de tu cuenta, tú puedes revisar, ¿listo? Tú puedes revisar todas esas partes. Puedes revisar que pues hay etiquetas y tú las puedes clasificar por color, creo que a lo sumo puedes crear 20 etiquetas. Pero, por ejemplo, cuando estamos iniciando y no somos expertos en marketing digital, todas esas herramientas allí las podemos utilizar. Entonces, las etiquetas me sirven para mí clasificar, por ejemplo, un cliente nuevo o un cliente, o no es un cliente nuevo, sino que es una persona que me preguntó. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, un lead. Un lead es una persona que me ha dejado sus datos. Un cliente que me ha dejado datos. Un que me compró. O un cliente que me ha hecho 2 ventas. Empezar a categorizar esos clientes. Cuando yo empiezo a categorizar los clientes, más adelante es más fácil yo poder empezar a hacer estrategias de marketing. Por ejemplo, yo voy a revisar la etiqueta que dice cliente comprado más de 2 veces. ¿Quiénes son estos clientes? Vamos a revisarlos. Listo, revisamos el cliente y de esa manera yo, por ejemplo, puedo empezar a crear con esas personas una estrategia de marketing de fidelización. Un ejemplo. O a las personas que comprar, pero se arrepintieron, no sé, me preguntaron tanto por mi producto, pero a la final no me compraron. ¿Qué pasa con ese cliente que no me compró? Entonces allí yo lanzo una campaña de incentivos. Yo digo, por ejemplo, tú que me has preguntado y que has estado tan pendiente de mi marca, puedo lanzar una campaña de incentivos o una campaña de regalos o una promoción, bueno, contigo, solamente con esos clientes que entraron por primera vez. ¿Listo? Entonces se trata de eso. Eh, por ejemplo, más adelante vamos a ver en marketing digital una herramienta que es súper importante que ustedes empiecen los CRM o esas herramientas que sirven para la gestión de los clientes, que me sirven para yo, por ejemplo, conocer el correo electrónico, las edades del cliente, bueno, toda esa parte de acercamiento con el cliente, que si el cliente cumplió años en enero, yo enviarle un saludo, bueno, se trata de tener una relación muy cercana con ellos. ¿Listo? No sé si de pronto me extendí mucho, me entendieron, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, la primera forma de yo empezar a crear mi buyer persona general después de yo haber tenido algunas ventas. ¿Listo? Para yo poder empezar a decir, este va a ser mi buyer persona. Pero no necesariamente tengo que tener unas ventas para poder yo empezar a segmentar como tal mi cliente. Una cosa es el cliente segmento y otra cosa es buyer persona. El buyer persona sale del segmento del cliente, pero el segmento del cliente es más general. Entonces, por ejemplo, el segmento del cliente es toda la gente del Quindío, entre 25 y 35 años, estoy haciendo un ejemplo, que usan, por ejemplo, celulares y que se dedican a la tecnología. Un ejemplo, eso es una descripción de mi segmento de cliente que lo debo poner en mi modelo de negocio cuando estoy empezando
porque me ayuda como a yo saber a quién en específico es que debo vender. Cuando yo empiezo a segmentar, chicos, créanme que todo es más fácil, porque yo ya sé a quién debo venderle, sé qué tipo de contenido debo crear para ese cliente y no me voy a poner a crear contenido general, porque es más difícil para nosotros como emprendedor lanzar contenido para todo el mundo. Entonces, cuando segmento es más fácil. Mildred, Te escucho, Nati. eso es lo que se hace también, mercado más pequeño, por ejemplo, si yo solo quiero abarcar una página de Instagram para mi negocio, eso es lo que hacen también, o sea, Instagram también te da la herramienta de hacer, de hacer como contacto con clientes o ese público para ver qué, o sea, qué contenido les agradaría ver, pues de la marca, así. Chicos, eso es viable, pero yo, por ejemplo, no les recomiendo que ustedes hagan ese tipo de preguntas. Bueno, uno a veces en Instagram uno puede lanzar esas sesiones que tú, no sé si es lo que yo te entiendo, una sesión donde le dicen, hazme una pregunta y, por ejemplo, tú le preguntas al cliente o tú lanzas una pregunta o el cliente te lanza una pregunta, como sea, donde el punto sea qué tipo de contenido te gustaría ver. De ahí ustedes pueden tomar ideas, por ejemplo. De ahí ustedes pueden tomar ideas. Pero también ese tipo de preguntas son ambiguas porque, como les digo, a veces es muy difícil darle gusto a todo el mundo. Entonces es más preciso cuando yo empiezo a definir como tal ese segmento de cliente y empiezo a lanzar campañas para ese tipo de cliente y yo empiezo todos los anuncios a segmentarlos por allí y las campañas de marketing email y las campañas de marketing de anuncios, yo todo lo empiezo a hacer segmentado. Entonces, cuando yo segmento, por ejemplo, con Facebook no hay pierde. Si yo segmento, yo tengo mi segmento cliente y yo le digo a Facebook, lánzame estos anuncios en Instagram o en Facebook para solamente este segmento de cliente, ténganlo por seguro, chicos, que solamente le va a llegar a esa gente. Pero cuando yo no segmento, le puede llegar a cualquier persona. ¿Listo? Y pues ahí es cuando empezamos a perder dinero, cuando nos empezamos a desilusionar porque no vemos resultados como lo queríamos. Y otra cosa también para entender, hoy por ejemplo estamos en unas asesorías empresariales acá y el tema de hoy ha sido el mismo. Emprender es de trabajo, es de más trabajo que si ustedes tuvieran un trabajo normal en una oficina, porque emprender es día a día nosotros como tener algo para impulsar el negocio y es algo de mucho esfuerzo y que no sé, en unos meses, dura mucho tiempo, a veces años, y es como de no perder el hilo y no perder como ese el aliento, ¿listo? Siempre nosotros vamos a encontrar obstáculos en el camino, por ejemplo, una cosa, se trata de eso, la misma palabra lo dice, emprender, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. No perder la Sí, pasión por lo que se sí, está haciendo. sí, claro. Ese ha sido el tema de hoy. Por ejemplo, hablábamos con una chica que decía que no le gustan las redes sociales, pero tengan en cuenta que las redes sociales es de lo más importante ahorita, ¿listo? Y por ejemplo, ella me dice, es que las redes sociales no me funcionan. Le digo, ah, bueno, no le funcionan. ¿Cada cuánto publican? No, cada cuánto que puede. Bueno, cada cuánto puede. Cada 15 días. No, chicos. Cada 15 días, cada 8 días, no. Las redes sociales, por lo menos 2 publicaciones diarias. Por lo menos. Y no tienen que ser solamente cosas donde se venda. Tienen que ser cosas donde ustedes lancen contenido de valor. Una storytelling, una historia contada, por ejemplo, de sus experiencias. No sé si ustedes comercializan con vino, comercializan con postres o con cualquier tipo de producto. Por ejemplo, una recomendación. Hagamos un ejemplo, supongamos, entonces una historia contada de recomendaciones sobre el cuidado del cabello. Todo ese tipo de contenido de valor es súper importante para la relación con el cliente. Y es como si nosotros tuviéramos un establecimiento físico, tal cual, como si uno tuviera un establecimiento físico que todos los días tiene que abrir y mostrar, o si no, no vendo. Así funcionan las redes sociales. ¿Listo? Y entre más ustedes en las redes sociales,
más huella digital va a tener. ¿Qué es la huella digital? Es lo que nos registra nosotros en Internet. Si nosotros empezamos a navegar en Internet, empezamos a publicar, es más fácil que nuestro negocio como tal se posicione, ganemos seguidores, bueno, toda esta parte. ¿Listo? Me fui por otra rama, otro lado, pero no quería dejar de contárselos porque es súper importante que entendamos que esto no es una cosa de un día para otro, sino que es un esfuerzo continuo y que no perdamos el aliento, chicos. Cualquier persona no emprende. Solamente por el hecho de ustedes ya tener esa idea y esas ganas de emprender, somos, hemos ganado mucho. ¿Listo? Entonces sigamos acá con lo del buyer persona. Miren, entonces el buyer persona se puede obtener los datos a través de entrevistas a clientes. Podemos hacer las entrevistas a clientes. Esta es una forma muy tradicional de hacerlo, las entrevistas por teléfono como tal, pero que aún funcionan, ¿listo? Analizar las bases de datos para descubrir tendencias sobre los prospectos de clientes. Si ya tenemos una base de datos, entonces analizar esa base de datos, cuáles son los patrones de esos clientes, ¿listo? Y pues para nosotros tener de datos, tenemos que tenerlo registrado. Para eso, el CRM, para que empecemos a trabajar juiciositos. Luego les voy a mostrar el CRM para que me comprendan. ¿Listo? Al crear formularios, utiliza los campos de formulario que capturan información importante. Este de los formularios es con relación a las páginas de aterrizaje, vuelvo y repito, donde, por ejemplo, ustedes entran y le piden el correo electrónico, el nombre y el teléfono, un ejemplo. Y con esos datos ya la gente pues, puede posteriormente irlos a investigar. ¿Listo? Ten en cuenta también que la información te puede dar tu equipo de venta sobre los prospectos y clientes. Bueno, esta parte del equipo de venta es sobre lo mismo, sobre si yo ya he hecho ventas, vamos a analizar cuáles son las características generales de un cliente, de esos clientes que generalmente me compran. ¿Listo? Vamos a comprender más qué es el buyer persona si analizáramos este video. ¿Listo? Vamos a mirarlo, a ver si... Vamos a revisar el video. Porfa, me comentan si están viendo mi pantalla. Para que ella nos va a explicar muy bien qué es el buyer persona y cuál es la diferencia entre el segmento de mercado. Crear un buyer persona, también conocido como avatar, es tener la idea clara y real de quiénes son tus clientes potenciales. Y hoy te voy a mostrar cómo crear el tuyo. Ah, y suscríbete a nuestro canal para recibir todos los contenidos nuevos, ¿ok? Vamos a empezar definiendo qué es un buyer persona. Buyer personas son personajes ficticios creados en base a investigaciones hechas con personas reales. Sirven para ayudarte a tomar decisiones de marketing y representan a tu comprador real. Se parece mucho al público objetivo, ¿no? Pero hay algunas diferencias entre ellos. ¿Y cuál es la diferencia entre buyer persona y público objetivo? El público objetivo se compone de un segmento de la sociedad que tiene características en común. Representación de los clientes que tienes o pretendes tener. Por ejemplo, un hombre de 25 a 35 años, de clase media, colombiano, abogado, que trabaja en una oficina, pero quiere cambiar de cargo. Sin embargo, el buyer persona representa a tus compradores reales y, además de los datos que mencionamos sobre tu público objetivo, presenta otros criterios relacionados a informaciones más personales. Por ejemplo, Roberto, un hombre de 29 años, de clase media, colombiano, que vive en Medellín. Se recibió en Derecho, trabaja como abogado en una oficina, pero quiere cambiar de cargo. Le gusta cocinar y tiene ganas de dedicarse más a eso. Por eso, los fines de semana siempre invita a sus amigos y cocina para todos. Por ser de clase media, no come productos muy caros, pero si hay algo de muy buena calidad, no le importa gastar más. Es divertido y está siempre rodeado de personas. ¿Viste la diferencia? Las informaciones de los buyer personas son más completas y específicas. Y pensar en estrategias de marketing para alguien sobre quien tienes más informaciones permite que tu contenido sea mejor direccionado y que resulte más útil. Si defines quién es tu buyer persona, consigues tener resultados más eficientes. Ahora que ya sabes qué es un buyer persona o avatar, necesitas crear el tuyo. Para hacerlo, es necesario responder sobre tu cliente. Si todavía no tienes compradores, investiga cuáles son las características y comportamientos de personas que te siguen en las redes sociales, miran tus vídeos o acceden a tu página. Otra idea es obtener esas informaciones de personas que interactúan con tus competidores. Es muy importante pensar en cómo tu negocio puede ir de forma positiva a las personas y cómo puede mejorar sus vidas. Además, también puedes realizar investigaciones de mercado que te ayudarán a segmentar mejor tu nicho.
puedes crear un formulario para que tu público lo responda online, por ejemplo. Aquí en Hotmart hacemos algunas preguntas antes de crear nuestro buyer persona. Imagínate que tienes ganas de crear un curso para enseñar a las personas. Vamos a pensar que tu público objetivo es un hombre que vive en Madrid y trabaja en una empresa de tecnología. ¿Cómo creas tu avatar con esas informaciones? Tenemos algunas preguntas que puedes hacer para conocer mejor a tu posible comprador. Toma nota. ¿Qué elementos él valora? ¿Sabe el valor de los estudios y la disciplina? ¿Qué hace en su día a día? Además de estudiar, realiza una pasantía y le encanta ir a conciertos. ¿Qué metas quiere alcanzar? Desea tener su propia empresa y tocar varios instrumentos musicales. ¿Qué consume en su día a día? Come comidas rápidas y le gusta navegar en Internet todos los días, usando las redes sociales. ¿Qué marcas suele usar? Le gustan marcas como Vans, All-Star y Red Bull. ¿Cuál es su sueño? Su mayor sueño es tocar en una banda de rock famosa. ¿Cuáles son sus problemas? Debido a que estudia y trabaja, no tiene tiempo para dedicarse a su actividad preferida, aprender a tocar varios instrumentos. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cómo mi negocio puede ayudar a esa persona? Mi curso ofrece economía de tiempo para quien desea aprender a tocar la batería. Con esas respuestas, consigues construir un cuadro de referencia que vas a usar para completar una ficha y crear tu buyer persona. Marcelo es becario en una empresa multinacional de tecnología. Es el hijo más chico de una familia de Madrid de clase media. Le encanta el rock y ya sabe tocar la guitarra, pero su mayor deseo es aprender a tocar la batería. Como trabaja y estudia, no tiene tiempo para hacerlo. Entonces necesita practicidad para aprender algo nuevo. Listo, ya has creado tu buyer persona y vas a usarlo como base para crear contenidos más direccionados y personalizados a tus compradores. En el ejemplo de la batería, puedes ofrecer clases extras con canciones de rock, pues es el estilo preferido de tu avatar. Dar la opción de realizar la compra en cuotas, ya que no tiene dinero. Ofrecer lecciones más avanzadas porque ya sabe tocar otros instrumentos. Realizar clases más cortas porque tiene poco tiempo para clases muy largas. Pensar en una estrategia con varias personas va a ayudarte a conectarte más con tu público. De esa manera, consigues notar los dolores y solucionar los problemas de tus clientes con más eficiencia. Además, los resultados de ese tipo de estrategia incluyen una experiencia mejor para el usuario y un comprador más fiel para tu negocio. Por eso, acuérdate de siempre crear un buyer persona para tener estrategias de marketing completas que te permitan alcanzar los objetivos iniciales de tu producto. ¿Te han gustado nuestros tips? Para saber más sobre buyer personas, también puedes entrar en nuestro blog. Solo tienes que hacer clic abajo en la descripción del vídeo. Cuéntanos en los comentarios cómo has creado tu avatar. Y si eres principiante y quieres saber más sobre cómo tener tu propio negocio, te recomendamos el desafío 30 días, que es 100% online y gratuito, y te mostrará todos los pasos para tener un producto listo en tan solo Listo, chicos, cuéntenme, ¿qué comprendieron del video que acabamos de ver? ¿Alguna duda, una pregunta? Cuéntenme. Ninguno, todo muy claro, muy no importa, lo que sea, chicos, los quiero escuchar. Me parece muy interesante porque nos permite como clasificar a la persona y como llegarle con una, como para mejorar una necesidad que él tenga. Entonces me parece que nos ayuda mucho a través de preguntas directas y específicas poder obtener como esas respuestas y poderle llegar al cliente con ese producto que realmente necesita. Carol, ¿iba a decir algo? Sí, digamos que pues lo que entiendo es que el buyer persona arranca uno como con una idea, ¿cierto? Porque a mí me pasó, digamos que yo arranqué con el emprendimiento con una idea de cliente, pero en la medida en que se fue desarrollando, se fue modificando. Entonces, digamos que no es algo que sea estático, sino dinámico y que se debe estar construyendo. Por ejemplo, ya después cuando ya empecé, porque lo mío es todo digital, las estadísticas de redes también me permiten identificar con más claridad quiénes son los que más están interesados. Por ejemplo, en la edad, obviamente mi producto es muy local, entonces pues sé que no me paso el Quindío, pero pues también me compran gente de afuera, o sea, como
como esa parte. Ahorita, digamos que ahorita después de un año tengo más claridad ya del perfil de esa persona. A mí la inquietud de pronto que me queda es un poquito es, por ejemplo, yo quiero, por decir algo, a sacar un nuevo producto, pero quiero que el comprador tenga estas características. De una u otra manera, uno debe ser como muy aterrizado también como por ejemplo, al poder adquisitivo, Sí. por ejemplo, al tipo de producto que estoy haciendo, por decir algo, no, yo quiero que la gente que me compre tenga un poder adquisitivo alto o que sea estrato 5 y 6, pero cuando veo mi producto en realidad no refleja eso, o todo lo contrario, de pronto refleja pues como ese valor agregado y uno puede como dirigirse a otro comprador. Claro, eso que está diciendo Carol es muy cierto también, porque también eso de tipo de producto estoy ofreciendo, ¿listo? Por ejemplo, lo que corresponde mucho con la parte de la imagen de la marca, ahí también se evalúa mucho el poder adquisitivo que puede tener un segmento de cliente. Entonces, un ejemplo, yo quiero que mi segmento de cliente tenga un poder adquisitivo, que toda mi identidad de marca es pixelada, o toda mi identidad de marca tiene a veces un color, tiene a veces otro. Mejor dicho, no hay como esos estándares en cuanto al producto y en cuanto a la marca. Entonces, es por eso que esa parte de los estándares de yo, si me llamo en Facebook, me llamo así, en Instagram así, que si mi marca se llama así, es decir, empezar a crear estándares y empezar a armar todo el componente de identidad de marca es tan importante, porque de eso también depende mucho a qué tipo de persona yo puedo empezar a vender, ¿listo? O a comercializar. Y lo que está diciendo Carol también es muy cierto. Toda la parte que está en el modelo de negocio, acuérdense que eso no es un documento único y eso no quiere decir que yo hice esto y ya no más y no más y eso fue, no. Toda esa parte es dinámica. Es dinámica porque eso depende también de las condiciones. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos antes de pandemia, nuestro modelo de negocio era totalmente diferente a lo que probablemente sea hoy. Y es por eso que el modelo de negocio siempre es cambiante. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar unas herramientas que nos sirvan a nosotros para revisar esa parte del modelo de negocio, perdón, del buyer persona como tal. ¿Listo? Nosotros tenemos, por ejemplo, Haspo. Haspo nos deja directamente definir nuestro buyer persona. Yo les recomiendo que esta herramienta Haspo la estudien porque, por ejemplo, esta nos sirve mucho para manejar la relación de clientes que el DM. Más adelante lo vamos a ver a más detalle, pero miren que con Haspo nosotros podemos en la sesión de propiedades, es decir, vamos aquí a la estrellita, bueno, luego a la sesión de propiedades y luego vamos a crear un buyer persona. Y ese buyer persona, pues nosotros le vamos a poner todas las características que se adecúan a nuestro avatar. ¿Listo? Esto generalmente recuerden que se hace en base a lo que nosotros ya tenemos como experiencia. Sin embargo, no quiere decir que no lo podamos hacer porque como ya se ha dicho, esto puede cambiar dependiendo del momento del negocio. ¿Listo? Esa parte lo van a encontrar en las diapositivas donde va a estar el paso a paso para generar como tal un buyer persona en Haspo. Pero, por ejemplo, como no hemos iniciado con Haspo y aún no lo comprendemos muy bien, esta herramienta que les muestro aquí, que se llama Market Ads, es más fácil de utilizar. Simplemente entramos al link o escribimos en el buscador Market Ads, así, y vamos a generar un buyer persona. Vamos a verlo cómo es. Market Ads, ¿cómo así? Generador de persona. Vamos a ir a esa opción y vamos a decirle comenzar a generar un buyer persona. ¿Listo? Nosotros pinchamos aquí y acá podemos ponerle nombre al buyer persona y empezar a generar las características de ese cliente ficticio. Nombre, voy a ponerle que mi buyer persona se va a llamar Sara Guzmán, un ejemplo. Voy a suponer que yo vendo productos digitales. ¿Listo? Productos digitales como un curso en línea o un libro en línea. Entonces vamos a decirle que esto es lo que yo estoy comercializando. Sara Guzmán. Aquí me dice selecciona el avatar. Bueno, no me está cargando, no me está cargando las imágenes.
Como tal, no me está cargando las imágenes en este momentico, ustedes lo ven en blanco, pero yo creo que es por internet. Entonces entramos aquí y me va a permitir seleccionar el sexo de Sara, la edad, digamos que tiene 34 años, Estados. Voy a que Sara, no, 34 años, no, pongámosle que tiene unos 27 años, digamos que es soltera. Eso es lo que yo he encontrado. La educación de Sara, digamos que es una educación superior. ¿Dónde estudia Sara? Si puedes especificar dónde estudia, dónde trabaja, el nombre de la empresa, escribo. Es estudiante. Por ejemplo, yo vendo productos digitales y si yo voy a vender productos digitales, mi cliente debe tener una cercanía súper fuerte con la tecnología, si no, pues no sirve de mucho una persona que no conozca productos digitales o que no le guste, por ejemplo, trabajar en Internet o no le guste conectarse a Internet, pues no sería un buen buyer persona. Entonces, Sara es una estudiante de, por ejemplo, diseño gráfico de octavo semestre. Un ejemplo. Aquí también puedo decir si trabaja y en qué trabaja. Trabaja medio tiempo en una empresa de telefonía, por ejemplo. Allí. Ocupación profesional. Estudiante. En curso. ¿Cuáles son los intereses y pasiones de Sara? Sara es amante de las películas, no, dámosle algo que esté relacionado con mi emprendimiento. Sara, vendo productos digitales, la lectura contada. Le gusta leer desde su computadora, sus tiempos libres. Por ejemplo, ¿cuáles son los medios de comunicación que regularmente utiliza? Redes sociales. Esta herramienta es muy básica y es muy buena porque, por ejemplo, están las preguntas y abajito nos dice que podríamos tipo de respuestas dar. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales objetivos de la persona? Especifica el objetivo de la persona con relación a tus productos o servicios. ¿Cuáles son los principales de Sara? Eso te ayudará a comenzar a identificar cómo interviene tu producto o no, Sara quiere aprender a, bueno, voy a ponerle, quiere aprender a, no sé, Mildred, dime. pero ahí se ponen los datos después de ser, pues, después de recolectarlos, o esas son las preguntas que se le hacían a los clientes. No, este buyer es cuando esta idea, mejor dicho, estos datos son como si yo ya tuviera una idea de cuál es mi cliente. ¿Listo? Ese tipo de preguntas no generalmente, sino que se van recogiendo a través del tiempo, se van recogiendo a través de la interacción que yo vaya teniendo con ellos. Por ejemplo, si yo tengo las redes sociales, yo miro si un cliente a qué más le da, a qué más le da like, sea a los videos o a las fotos o a los posts o historias. Entonces, yo como que puedo ir identificando más bien el tipo de cliente también así. ¿Listo? Es como generarle una hoja de vida al cliente. Sí, es como generarle una hoja de vida, pero estas preguntas no se las va a hacer un cliente, sino que, por ejemplo, de como ese estudio que nosotros le hagamos a priori o las herramientas que nosotros utilicemos para hacer el segmento. ¿Listo? Sara quiere aprender un curso en línea. Tomarlo en el tiempo que ella disponga.
Yo tengo una duda. Usted dice que no es para hacérselas el cliente, sino que uno lo va haciendo en la medida que va conociendo al cliente. Pero entonces, por ejemplo, esa parte tan específica que usted está notando en este momento, que ella quiere aprender un curso en línea que le permita tomarlo en el tiempo que le quede disponible. ¿Cómo hace uno para detectar eso? Si no lo pregunta. O sea, pero es que a esto es así como tan puntual que yo te voy a decir, ¿cuál es Sara? ¿Cuál es tu profesión? Sara, ¿cuáles son tus intereses? Sara, ¿cuáles son tus medios de comunicación que más usas? Sara, ¿cuáles son los principales desafíos o que tú tienes como persona? No, no, eso no se le hace directamente, ese tipo de preguntas no se les hacen así al cliente porque el cliente se va a sentir bombardeado. Hay que buscar la manera en la que yo pueda empezar a tener estos datos. Entonces, la primera es a través de esa experiencia que yo voy a tener con el cliente. Se supone que esto se hace cuando yo tengo una buena relación con el cliente. Entonces, por ejemplo, si un cliente me acompaña, yo un día decirle al cliente, ven, ¿cuándo es que tú cumples años? Me interesaría saber tú cuándo es que cumples años, porque eso me sirve para yo, por ejemplo, enviarte un regalito. Entonces, ahí ya capté, por ejemplo, la fecha de cumpleaños del cliente. ¿Listo? Como este tipo de cosas. Si yo, por ejemplo, estoy en Facebook, me permite ver como esas audiencias. Ahorita vamos a Facebook y miramos que si yo tengo una fanpage, Facebook me muestra como la audiencia que yo tengo. Me dice el porcentaje de hombres, el porcentaje de mujeres, me dice cuáles son las edades promedio y de allí también yo puedo sacar esa información. ¿Listo? Cuando se están haciendo los formularios, por ejemplo, para la captura de los datos, también se pueden hacer tipo de preguntas, pero chicos, no preguntas tan específicas ni preguntas, 4 o 5 preguntas, porque pues al cliente no le gusta sentirse como Invadido. eso. No es que yo voy a decir, Sara, contéstame todas estas preguntas. No. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas o desafíos que encuentra, que encuentras? Sara, O sea, ir encontrando esos vacíos o esas cosas, o esas necesidades que tiene el cliente. Por ejemplo, chicos, a través de los comentarios. Un cliente posiblemente me compró a mí, yo hice un post y fue y lo comentó. Supongamos, yo publiqué un curso en línea y yo les dije, y Sara ya me ha comprado cursos. Y por allá Sara me dice, ay no, Darly, pero qué bueno sería que ese curso que tú publicaste fuera un curso pregrabado, fuera un curso grabado y no sincronizado, porque así yo tengo acceso a cuando salgo del trabajo verlo. Por ejemplo, ese tipo de comentarios ahí ya me sirven para capturar información. Sí, sí, es un poquito más claro la manera en la que se va a hacer. Se trata de capturar esos datos, pero no bombardeando al cliente, sino, por ejemplo, de hecho, yo puedo generar mi buyer persona, yo puedo tener un preview y decir, voy a empezar con este negocio, me gustaría que mi cliente fuera así, pero como dijo la compañera ahorita, la de tablitas, ¿eso es cierto, Carol? sí, sí. Ella dijo que ella cuando empezó con su emprendimiento, ella tenía una idea del cliente, pero eso con el tiempo, con la experiencia, con la relación que yo vaya a tener con el cliente, porque es importante tener una relación con el cliente, no es que yo le vendí al cliente. Por ejemplo, en Facebook yo he visto, chicos, porque lo he visto y yo tuve bueno, tengo un emprendimiento que en ese momento está como en stand-by, pero yo trabajaba en sociedad. Aquí les cuento. Yo trabajaba en sociedad dame un segundito, pongo a cargar el compu y ya, les contesto. Aquí, dame un segundito.
Listo, chicos, es que estaba poniendo a cargar el PC o si no, pues se me cierra la clase. Bueno, entonces, por ejemplo, yo tenía un emprendimiento en sociedad. Con la persona que yo siempre le dije, lo más importante es el cliente, tenemos que cultivarlo. Y por ejemplo, yo en la semana me podía cerrar, yo con trabajo y todo, en la semana me podría cerrar 20 ventas. Y eso era poquito, chicas, porque chicos, perdón, que a mí me llegaban muchos mensajes, pero con el trabajo y con tantas cosas yo a veces no las podía contestar. Entonces fue cuando empecé a trabajar en sociedad con una persona para que me ayudara con todo ese manejo del cliente. Pero ¿qué pasó? Yo empecé a ver que entre más esta persona interactuaba con el cliente, más yo perdía clientes, más perdía clientes. Y claro, cuando yo iba a ver qué era lo que estaba pasando, es una persona que le contestaba cortante los mensajes al cliente. Entonces, por ejemplo, la persona preguntaba, hola, mira, estuve interesada en este producto, ¿lo tienes disponible? Respondía sí. Por favor, no, solamente las que están allí en el post. Solamente tengo esas. O sea, entonces no se trata de que pues todo lo que pide el cliente, no, tampoco, pero se trata de ser empáticos con el cliente, cercanos. ser lo más amables posibles con el cliente, yo preguntarle, por ejemplo, yo estoy hablando, si yo voy a hacer envíos, le digo, hola, Adriana, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Y Adriana me va a contar, no, mira, es que estoy interesada en este producto, porque es que yo trabajo en tal cosa y necesito. Los clientes solitos le cuentan a uno la historia, sin uno preguntarles. Pero por eso es importante escucharlos, es importante yo interactuar con el cliente. Listo, y cuando yo ya he cerrado la venta con Adriana, por ejemplo, yo le digo, ve Adriana, tan bacano que si te gustó el producto o no te gustó el producto, cuéntame, ¿cómo te fue? No, súper bien, Darly, me encantó el producto, súper bacano, me encanta el servicio que La haces. postventa. Le digo, ay Adriana, qué chévere sería que eso que tú me estás diciendo yo lo pudiera compartir con otras personas para que se animen a comprarme. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Claro, claro que sí. Me mandan solitos la captura de pantalla ellos a uno. Y entonces, por ejemplo, uno tiene que ser buenos con el cliente y decirle, ve Adriana, a mí me encanta la interacción que yo he tenido contigo, sería tan chévere que yo pudiera tener algún obsequio contigo cuando cumples años, ¿será que me compartes tu fecha solitos en la fecha de cumpleaños a uno? Y más adelante, este tipo de cosas sirven para incidir en otro tipo de marketing, que es, por ejemplo, el de fidelización. Cuando un cliente es fiel contigo, tú lo remuneras con alguna cosa y de hecho te puede servir para otro tipo de marketing, como el marketing de referidos. Bueno, chicos, todo eso. Entonces, esto es como para contarles de qué manera uno también puede obtener la información. No necesariamente tiene que ser a base de todas estas preguntas porque pues van a decir, uy, no, el CTI. Entonces, no se trata de eso, ¿listo? ¿Cuáles son los principales problemas o desafíos de la persona? Bueno, esto también lo vamos a escribir aquí. Vamos a adelantar, chicos, para que nos rinda, porque ya. ¿Cómo mi empresa o producto puede resolverle ese problema? Diciendo Sara, me está diciendo, yo necesito clases que no sean sincrónicas, porque las clases sincrónicas no me sirven, porque es que yo trabajo todo el tiempo y necesito, cuando yo llegue a mi casa, en cualquier momento poder conectarme. Entonces, yo, como vendo productos digitales, voy a empezar a crear cursos pregrabados o grabados en línea, y los voy a subir a y los, por ejemplo, grabados, pongámosle aquí, y los subo, por ejemplo, a una plataforma como Hotmart, lo subo a Hotmart, y ahí yo puedo crearme otro negocio, el marketing de afiliados, que luego lo vamos a ver. Bueno, chicos, esto es de todo. Se trata es como de ir aprendiendo. Y si mi cliente tiene una necesidad, yo no voy a decir, es que yo no vendo eso, yo no hago eso. No, chicos, el emprendimiento se trata de eso. Si el cliente lo pide, en lo posible, ¿listo? Mensaje de marketing. Que antes, buenas tardes, antes es que nosotros somos asesores Sí, en vez de vendedores. Nosotros tenemos que vender es una asesoría sí, al cliente, porque la única manera de enamorar a un cliente es asesorándolo bien y sí.
y teniéndolo ahí. Lo que tú dices, siento la razón, no, muchas veces uno pregunta, ¿tienes de tal color? No lo tengo, no tengo. Entonces, pero uno que tiene, espere yo lo consigo, espere yo te mando el contacto, tengo otra persona que posiblemente maneje ese producto, pero el tema es que nosotros somos muy envidiosos en dar contactos, muy celosos en soltar esa información a veces, y pues también queda ahí, porque otro cliente va y la busca, me ha pasado a mí, que yo pregunté, venga, tiene un tal aparato para una licitación, ejemplo, me dice, no lo tengo, y le digo, pero ¿tienes algún proveedor? Espere, miro si puedo mandártelo, y lo ponen a uno a esperar. ¿Qué hace uno? Busca por otro lado y lo encuentra, y es el mismo que ellos tienen. Pero es guardar información que realmente en la red ya está. Las empresas ya están creadas la mayoría. Entonces, uno tiene que buscar que el cliente vuelva con uno, así sea por una asesoría. Sí, es muy cierto. Muchas gracias por tu aporte, Miguel, ¿cierto? Miguel, sí. Muchas gracias, Miguel, por tu aporte, y es más que cierto. Esas ventas, chicos, a veces el tema de las sociedades con otras marcas funciona. Por ejemplo, en Instagram, si tú permites que otras marcas te recomienden la opción, esa opción de marcas aliadas, también es otra manera de ganar seguidores. ¿Listo? Son diferentes tipos de cosas. Bueno, esto es lo que quiero mostrarles con el Badger Persona, cómo generarlo como tal. Es una herramienta muy intuitiva. No les muestro Haspo en este momento porque los puedo enredar. Cuando entremos a ver el CRM como tal, les explico allá cómo se crea con Haspo. Igual si lo quieren hacer, les quedan las diapositivas. Yo simplemente le digo generar Badger aquí como tal. Y acá tengo que escribir, vean, esto es un landing page. Esto es una landing page. Esto que estamos viendo aquí, me están dando una página de aterrizaje. Para generar mi Badger Persona, tengo que darles unos datos a ellos. Ahí ya capturaron datos. ¿Listo? Y con esos datos pueden hacer muchas cosas. Marketing de email y otro tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos aquí y aquí le doy el correo como tal. Y le digo generar Badger Persona y me voy a mi correo electrónico y ese, bueno, aquí está como tal, mire, aquí está, se ha creado mi Badger Persona, Sara Guzmán, de sexo femenino, tiene 27 años, es soltera, ocupación, bueno, y toda la descripción del Badger Persona. Yo lo puedo guardar, les recomiendo que lo guarden y lo utilicen como un elemento clave en su modelo de negocio. ¿Listo? Y esto lo van a encontrar también en el correo electrónico. Chicos, el tema de Badger Persona avanza un poquito más porque quiero mostrarles algunas herramientas que nos sirven para generarlo del Badger Persona, pero eso como tal lo vemos la próxima sección. ¿Listo? La próxima sesión quería mostrarles eso, gran parte de la clase se nos fue hablando, pero también eso es importante. Entonces, eso era lo que quería mostrarles hoy, qué herramientas yo puedo utilizar para los Badger Persona. De hecho, hay unas plantillas que en la próxima sesión se los muestro y les comparto las herramientas que podemos utilizar para empezar a hacer ese segmento de mercado como tal. ¿Listo? Espero que les haya gustado lo que vimos y ya me despido de ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, tenemos el momentico para que me la hagan. No, muchas gracias. Muchas gracias y un feliz día para todos. Listo, chicos, es con todo el gusto. Ahorita, por favor, les comparto la asistencia para que me ayuden a diligenciarla. ¿Listo? Listo, gracias.